Buenas tardes a todos. 皆さんこんにちは。 Les quería ante todo agradecer, primero disculparnos por la cancelación del último encuentro que tuvimos. Realmente motivos de agenda y de última hora nos impidieron poderla realizar. Les agradezco a todos los que pudieron llegar. まず最初にこの前一度計画したのがもう本当に当日になってキャンセルせざるを得なくてご迷惑をかけたことをお詫びしたいと思います。急に予定が入ってしまいましてどうしても実行することができませんでした。すみませんでした。 Agradecemos también la incorporación de algunos colegas de la prensa nuevos. Veo aquí al señor Tamura de Asahi Shimbun, también allá al Kikuchi-san del Japan Times y bueno, también la reiterada presencia de otros medios acá. ¿Usted es del medio? Sí. ¿Ella? Sí, medio. 共同ニュース。共同ニュース。今までできていただいた顔ぶれの方々もいらっしゃいますし、今日初めていらした顔ぶれの方、田村さん、久しぶり田村さんですけど、共同の、共同じゃない菊池さんっておっしゃって新しい方もいらっしゃいますけれども。Muy contento con tener aquí de nuevo a nuestro amigo el corresponsal de Mainichi, que ya estuvo la anterior ocasión y esperamos tenerlo ya de manera permanente. Como es habitual ya en este tipo de encuentros, vamos a empezar, ¿no? En nuestro formato siempre que ustedes, como hemos acordado ya en dos momentos, en primer momento hacerles algunos comentarios sobre temas que pueden ser de interés para ustedes y después, por supuesto, abrir la sesión a preguntas y respuestas en todos aquellos temas que ustedes consideren. 今段階いつもの通りなんですけども、最初にこちらからいくつかテーマを決めまして、皆さん方に関心のあるようなテーマについてご報告いたします。それを第一部として、その後にはいろんな問題について皆さんの方から関心のあるテーマについて、ご質問を受けるというふうに今日もまたしたいと思います。 La primera gran noticia que me gustaría comentarles, o el primer gran tema que me gustaría comentarles son los resultados del proceso electoral cubano, o sea, la conclusión de ese proceso electoral cubano con la instalación de la novena legislatura de la Asamblea Nacional y la elección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez como nuevo presidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba, con lo cual ya comienza a materializarse el relevo intergeneracional que había sido anunciado previamente. 今日は最初にお話しするのが最近キューバで起こった嬉しいニュースなんですが、ずっと総選挙プロセスというのを続けてきましたが、それが最終段階を迎えまして、第9次の国会が成立しました。国会に選ばれて、その中からディアフカネル、ベルムーデス、ミゲル・ディアフカネル・ベルムーデスが、国家評議会の議長および閣議協議会の議長に選ばれました。前から言われてきた世代交代というのがこれで実現したわけです。 Hay que decir que todo el proceso electoral cubano realmente fue ampliamente seguido por los medios japoneses y pudiera decir que en la última etapa, sobre todo la última fase ya de la instalación de la nueva asamblea y la elección del nuevo presidente, pues sin duda hubo una amplísima repercusión en los medios japoneses y un tratamiento realmente balanceado y objetivo que nos satisface bastante. この総選挙プロセスにつきましては日本のメディア大変報道を熱心に続けてくださいました。特に最後の国会が開かれて議長を選ぶという段階では非常に大きなニュースが各紙各メディアで報道されました。それでバランスの取れた客観的な報道の仕方だったと思い私たちは満足しています。 Como ustedes conocen, el proceso electoral cubano es un proceso singular, sui generis, es un proceso que por sus propias características es profundamente participativo, popular y se basa en un grupo de principios que reflejan el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Una alta participación, un alto involucramiento de la población en todos los procesos, en todas las fases del proceso electoral. キューバの選挙プロセスですが非常に独特のものです。何でしょう、参加型、国民がみんなが参加するというのが一番大きな特徴で、
原則である国民による国民のための政治というものを目指して、行っています。すべての段階で国民が直接関与して大きく積極的に参加するというのがキューバの選挙の特徴です。Hay características que hacen de este proceso un proceso distinto a cómo funciona en muchas partes del mundo. Por ejemplo, los candidatos son elegidos por las comunidades, no son nominados por partidos políticos o grupos de poder, no media la recaudación de fondos o el financiamiento de campañas políticas que ustedes conocen han sido señalados internacionalmente como causales de la corrupción política. El voto voluntario, todos los ciudadanos tienen derecho a participar, a elegir y ser elegidos con independencia de su credo o posición política, sin ninguna discriminación. 他の国々との違いがいろいろキューバの選挙制度にはあります。まず住民そのものが、候補者を選んで選挙して決めていくというのが一番大きな特徴です。政党が候補者を出しません。それから政党や政治勢力が候補者を出すということはありません。で、選挙資金というのも使われません。この選挙資金によっていろんな腐敗というのが応援してその国では起こりますけれども、キューバの場合には選挙お金がかからないということでそういうことはあります。そして国民が大きく参加関与して選挙を行われるわけですが、すべての国民が信条、思想、信条、宗教、社会的な立場、いかなるものにもかかわらず全員が投票することができるのが、投票する権利があります。Hay, a diferencia de lo publicado por algunos medios internacionales, incluso también en Japón, hay que decir que la población cubana, como ha pasado en procesos anteriores, se involucró de manera positiva. Al tratarse además de un momento histórico para Cuba, creo que se pudo apreciar un respaldo masivo de confianza de la población a la revolución, a la institución. Yo creo que hay datos acá que ilustran y reflejan esa participación en un momento donde en la mayoría de los países del mundo es común ver una escasa participación ciudadana en las elecciones. En el caso de Cuba acudió a votar el 86% de su padrón electoral, o sea, del total de electores. Hubo un total de 94.42 boletas válidas, solo un 4% de boletas en blanco y apenas un 1.26 de boletas anuladas, lo cual dice claramente, refleja claramente desde el punto de vista del indicador la calidad de este apoyo y este respaldo recibido. 日本の一部の報道でそうではないというようなことが報道されたこともありますけれども、キューバの場合には、今までもそうですけれども、歴史的に非常に、国民の支持が大きい、政府について、キューバの制度に対する国民の支持というのが非常に大きいということが今回の選挙でも、大きく現れました。よその国との違い、なかなかよその国では投票に行く人が少ないと聞いていますが、世界的にキューバの場合には 86% を超える人たち、有権者の 86% を超える人たちが投票しています。94.4% が有効票で、4% が白票でした。そして、無効票というのが 1.26% にすみませんでした。非常にキューバの国民の支持というのは質の高い、中身の濃い支持であるということが選挙を通じてもはっきりしました。La instalación, o sea, la nueva asamblea elegida refleja a partir de su composición, sin duda refleja la composición diversa de la sociedad cubana actual, lo que le otorga la legitimidad que requiere para poder ser parte importante de ese proceso de renovación intergeneracional. Por ejemplo, de un total de 605 diputados, fueron renovados casi el 56% de la membresía de la Asamblea Nacional. Es decir, fueron electos por primera vez 338 diputados. Un total de el 53.2% son mujeres, lo que convierte al Parlamento cubano en el segundo a nivel mundial con mayor proporción de participación femenina.
el promedio de edad se redujo a 49 años, con 80 diputados que no sobrepasan los 35 años de edad, casi un 13% de los diputados con menos de 35 años de edad. todas están. Sí, todas están. まあ、いろいろ数字が出てますけども、全部これパワーポイントに出てますので。La proporción de... Ahí está de todas maneras. Todo está ahí. 全部ここに書いてあることを、まあ、口で少し付け加えて説明しているんですけれども。La proporción de negros y mestizos, o sea, de minorías raciales, como suele decirse en otras partes del mundo, es del 40.5%, también está ahí, el tercero, 40.5%, y el 86% graduados universitarios. 多いとか非常に若返っているということ、それから半分以上の人たちが、メンバーが交代していると、非常にちゃんとしたいい国会ができているということを今説明していますが、数字やなんかは全部ここに出ておりますので。Me tomé el trabajo aquí, se tomaron el trabajo de buscar los datos de otras elecciones, otras asambleas en otros países, y realmente si la situación es tan diferente y tan favorable a la nueva asamblea cubana que me pareció innecesario poderlo traer aquí. Pero realmente, repito, la nueva asamblea refleja esa composición diversa de la sociedad cubana actual y le otorga realmente una gran legitimidad en el momento actual histórico que vive en nuestro país. 他の国々の国会の内容がどうなっているか、選挙の内容がどうなっているかということもいろいろ調べて比較できたらよかったんですが、いろいろちょっと見たところ、キューバの今回の選挙で選ばれた国会の内容というのは、それと比べても非常に純粋に優れているということがよく分かりました。すなわち、キューバ社会の多様的な社会ですけれども、それを反映する顔ぶれの議員が選ばれていると。En el caso de... 国民の代表という条件を備えた国会だということになります。En el caso de la Asamblea cubana, digamos, el liderazgo de la Asamblea fue ratificado su presidente Esteban Lazo Hernández, su vicepresidenta Ana María Mari Machado y la secretaria Miriam Brito, como se recoge acá. そこにもまた出てますけれども、国会の議長も選ばれています。エステバン・ラソ・エルナンデスという人が国会議長です。アナマリア・マリ・マチャードというのが副議長です。それから事務総長はミリアム・リーという人がそれぞれ再選です。これ前もそうだったんですが再選されています。Otro aspecto importante del tema fue la elección de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, repito, como nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Es la primera vez que la persona que ocupa la máxima dirección del Estado y del gobierno cubano nace después del triunfo revolucionario de 1959, lo cual marca un hito histórico en nuestro país. La elección de Díaz-Canel sin duda reflejó el respaldo unánime de los diputados, del pueblo, que reconocen en él una experiencia y una probada capacidad para llevar adelante las metas que el país se ha propuesto a corto plazo. 議長として選ばれたディアス・カネル・ベンヌーですが、彼は1959年の革命勝利がありましたけど、それ以降に生まれた人、今回初めてです。国の最高幹部が革命後の世代の人になったということは初めてですので、キューバにとって対して歴史的な出来事と世代交代が行われたということ。そして、彼に対する国会議員の選挙で選ばれたわけですが、もちろん国会議員の大きな支持があったのと、国民による支持というのも非常に大きいです。彼の、人物、能力に大きな信頼を置いて、彼が選ばれたわけです。Contrariamente a como algunos medios habían especulado, sobre todo medios occidentales habían especulado, no se produjo un proceso de ruptura en Cuba como algunos aspiraban y que nosotros nos encargamos incluso de desmentir desde mucho antes. Díaz-Canel no es una figura improvisada, es un dirigente que ha tenido una larga trayectoria desde los niveles de base en Cuba, desde los niveles locales hasta más de 20 años de experiencia en la dirección
digamos, de los organismos centrales y a nivel de país. Encarna sin duda un sentido de continuidad y de compromiso generacional con la revolución, el legado histórico de sus líderes, pero al mismo tiempo también la voluntad y el compromiso de continuar llevando adelante la meta, o sea, la construcción de una sociedad, de una nación socialista, democrática, soberana, próspera y sostenible, que es el objetivo supremo que hemos propuesto en Cuba. でディアスパネル、それから西側の一部の新聞、それから、一部の人たちが望んでたようなことは起こりませんでした。キューバでは、過去との決裂というプロセスは起こりません。それが起こりませんでした。そしてディアスカネル・ベルムーデスですけど、急に出てきたわけではありません。もうちゃんと昔から地方の担当して指導者として実績を積んだ上で中央の政治に、もう20年以上の功績がある人です。で、世代の交代を行われましたけれども、今までの革命プロセスの継続というのが中心になります。で、政府が目指すものを民主的で、自主的で、豊かで持続的な社会主義の国家を建設することを目指すという、従来からの目標をそのまま続けていきます。Ustedes como quienes han podido ver su currículum, ¿no? Su trayectoria, es de profesión ingeniero y se inició su vida laboral como profesor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de las Villas en Cuba. Atesora una amplia experiencia, como decía, como líder político juvenil y a nivel local. Fue probablemente en su momento el secretario de partido, el líder de partido local más joven en la historia de la revolución. Se desempeñó en provincias importantes para el país como es Villa Clara y Holguín. Fue ministro de Educación Superior en Cuba, fue vicepresidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros, a cargo de los temas de educación, ciencia, deporte y cultura. Y hasta hace 5 años, y desde hace 5 años venía desempeñándose como primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. En esa calidad visitó Japón en junio del año 2016, ocasión en la que fue recibido por los principales dirigentes de las principales autoridades del gobierno japonés. 皆さんもディアスカネル氏の経歴というのはいろいろ報道でご覧になっていると思いますけれども、地方の政治的な若い青年組織の共生の指導部として長年の実績を積んだ人です。ビアプラだと、オルギーンという大変地方では重要な州ですけれども、そこの第一書記を長年にわたって功績があるんです。そしてその後中央に出てきて、2010年中央の選挙になりまして、閣僚評議会の副議長に、まずは高等教育省の大臣になります。その後閣僚評議会の副議長、教育やスポーツなどを担当する副議長に、その後第一国家評議会の副議長、そして第一副議長になります。第一副議長の時にこれ2016年の6月ですけれども、日本を訪問していました。初めての訪問でしたが、日本の各界の人たち、重要な方々とその時に面識をやっています。El proceso electoral, el proceso, digamos, de renovación de cargos en los altos niveles del Estado y del gobierno tiene 2 fases fundamentales. Una primera, que es la elección del Consejo de Estado, que sería el equivalente, digamos, al aparato estatal, aquí en el caso de Japón, en este caso la familia imperial, en el caso de Japón. En el caso de Cuba, del sufragio directo y secreto, fue elegido como presidente de ese Consejo de Estado, el Rafael Díaz-Canel, el primer vicepresidente, 5 vicepresidentes, el secretario y otros 23 miembros del Consejo de Estado para un total de 35 miembros. 31 miembros.
それで、国会が成立して、そこで選挙が行われて、国家評議会が、選出されました。その議長にディアスカネルがなったわけですが、国家評議会というのは国の国会が選ぶ最高の指導部になるわけですが、議長が1人、それから副議長、第一副議長というのが1人です。それから5人、副議長がいます。で、ただのメンバーが23人、全部で国家評議会は31人の議員から構成されています。Realmente la composición de este nuevo Consejo de Estado también sufre cambios importantes, una renovación importante respecto al anterior. Estamos hablando de un 50% son mujeres, 45% son negros y mestizos, lo que repito, serían en otros países serían lo que serían las minorías, y una edad promedio de 54 años de edad. De los 5 vicepresidentes elegidos, 3 son mujeres, 12 son ratificados del mandato anterior y 11 son nuevos, elegidos nuevos en esta ocasión, lo que, repito, indica una renovación importante. この国家評議会の内容を見ましても、国会そのものの内容と同じように、世代の交代が行われています。女性の進出も非常に、顕著で、50% を超える人数が女性になっています。そして、45% が黒人と混血です。で、よその国だと黒人や混血というのはマイノリティになってしまうわけですが、キューバや国家の中でこれだけ重要なプレゼンスを持っています。En Cuba, de acuerdo al ordenamiento constitucional, 5人副議長がいる中の3人が女性です。そして12人が以前との、国家評議会議員の、立場をそのまま再選されています。新しいメンバーが11人加わっています。ということで交代がかなりありました。世代交代の進んでいます。De acuerdo al ordenamiento constitucional cubano, la persona que ocupa el cargo de presidente del Consejo de Estado es al mismo tiempo el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, ya la elección del nuevo presidente del Consejo de Estado automáticamente lo convierte en el presidente del Consejo de Ministros. Quiere decir que sería el jefe de Estado y de gobierno de Cuba, que en este caso es la figura de Díaz-Canel. キューバの場合、憲法によりまして、国家評議会議長は、即そのまま閣僚評議会議長を兼ねることになります。ですので、国家元首と政府の長を両方を兼ねるということで、今回はディアスカネル4ですになりました。Ahora, la otra fase importante es la conformación del Consejo de Ministros, es decir, del gobierno, que en este caso particular, a propuesta del nuevo presidente del Consejo de Estado de Ministros, se acordó diferir la conformación del nuevo Consejo de Ministros y sobre todo la elección de sus vicepresidentes para la primera sesión de esta legislatura de la Asamblea, que va a tener lugar en julio. Eso significa, de alguna manera, variar el orden en que venían haciéndose este tipo de decisiones en Cuba. Se ha preferido avanzar primero en la renovación ministerial y que como resultado de esa renovación ministerial pues se produzca entonces la conformación del nuevo Consejo de Ministros con los nuevos vicepresidentes. 今回の場合、大臣いわゆる閣僚評議会の成立というのは正式にはこの次の通常国会で行われるということに延期されました。この間、議長はもうディアカネルに決まっているわけですが、副議長もまだ決まっていません。それとメンバーである閣僚も、まだ決まっていません。それぞれの省でだんだん交代が行われていって、最終的に次回の通常国会7月に予定されていますが、その時に、閣僚評議会という形で、内閣というか、政府の首脳が決まっていきます。Ahora bien,
si bien el presidente, en la Constitución queda establecido que el presidente del Consejo de Estado es al mismo tiempo el presidente del Consejo de Ministros, en el caso del primer vicepresidente no está eso plenamente establecido. No obstante, la decisión que toma en esta ocasión la Asamblea fue la de elegir, mantener la práctica de que el primer vicepresidente del Consejo de Estado fuese al mismo tiempo también el vicepresidente del Consejo de Ministros, lo cual se fue anunciado de una manera, pensando de una manera, de alguna manera provisional, es decir, pensando que en un futuro realmente no necesariamente tenga que ser de esta misma manera. En ese sentido fue elegido, fue ratificado el primer vicepresidente del Consejo de Estado como primer vicepresidente del Consejo de Ministros, el compañero Salvador Valdés Mesa. それで本来は、国家評議会の第一副議長として選ぶわけですけれども、イコール閣僚評議会の第一副議長にはならないんですが、プロビショナル、臨時にというような形で今回は両方を兼ねることになりました。そのうちに閣僚評議会の方は違う、第一副議長になる可能性もあります。で、今両方を兼ねての第一副議長として選ばれたのがサルバドル・バルデスMesaという人です。Es decir, nosotros evaluamos los resultados de este proceso electoral sin duda como el inicio de una nueva etapa de continuidad y cambio en nuestro país. De alguna manera concluye una primera fase importante de ese proceso de renovación intergeneracional que venía dándose ya desde hacía mucho tiempo, un proceso que ha sido generado desde adentro, no a partir de imposiciones externas, sino desde adentro, es fruto de un consenso nacional, de una madurez histórica y